¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a desenredar un nudo que confunde a muchos, los síndromes nefrótico y nefrítico. A ver, los nombres suenan casi idénticos, ¿no? Pero la realidad es que son historias completamente diferentes. Y para entenderlo bien, vamos a hacer un viaje, uno microscópico, directo al corazón del riñón, a su filtro, para ver qué pasa cuando las cosas se rompen de dos maneras pero muy distintas. Y esa es justo la pregunta del millón. Pensemos que todo nuestro cuerpo funciona gracias a un equilibrio, uno súper delicado, y los riñones son los maestros en mantenerlo. Pero claro, un pequeño daño en su sistema de filtración puede ser como quitar una pieza de un yenga y desatar una cascada de problemas. Muy bien. Para entender el problema, primero tenemos que conocer, la escena del crimen. Todo, absolutamente todo, ocurre aquí, en el glomérulo. Esa es la unidad de filtración que está dentro de la nefrona del riñón. Imaginen que el glomérulo es como una estación de purificación de agua, pero increíblemente sofisticada. La sangre llega con muchísima presión, se filtra para quitarle todos los desechos y el líquido que sobra, y luego ya limpiecita sigue su camino. Y esto pasa sin parar, todo el día, todos los días. Es vital. Ahora, aquí viene lo interesante. Dentro de este filtro no hay una sola cosa, sino que hay dos componentes clave. Dos guardianes, cada uno con una misión súper específica. Y entender cómo funcionan y qué protejan, esa es la clave del misterio para diferenciar nuestros dos síndromes. El primer guardián es la barrera de filtración. Pero ojo, no es solo un colador. Es más bien como un campo de fuerza con reglas muy claras. Tiene una carga eléctrica negativa. Y resulta que las proteínas más importantes en la sangre, como la albúmina, también son negativas. ¿Y qué pasa con cargas iguales? Se repelen, es física pura. Así es como las proteínas, que son súper valiosas, se quedan donde deben estar, en la sangre. Y el segundo guardián son las células mesangiales. Pensemos en ellas como el equipo de construcción y seguridad del filtro. Le dan la estructura, el soporte que mantiene todo en su lugar y además se aseguran de que las células de la sangre, como los glóbulos rojos que son enormes, no se anden colando por ahí. Básicamente, mantienen la integridad de todo el sistema. Y aquí es donde está la clave de todo esto. Mucha atención. Si el que falla es el primer guardián, la barrera, lo que se escapa son proteínas. Pero si el que se daña es el segundo, la estructura, ¡pum!, lo que se fuga son células sanguíneas. O sea, lo que encontramos en la orina es literalmente el chismoso que nos dice exactamente qué parte del filtro se rompió. Así de claro. Y esto nos lleva de cabeza a nuestra primera historia, el síndrome nefrótico. Esta es la crónica de lo que pasa cuando el primer guardián, esa barrera con su campo de fuerza eléctrico, falla, y falla en grande. Es que el síndrome nefrótico no es cualquier fuga de proteína, no. Hablamos de una fuga masiva. Para un adulto estamos hablando de perder más de 3.5 gramos al día. Es una cantidad brutal que, como se imaginarán, desencadena un montón de consecuencias en todo el cuerpo. Y aquí empieza el efecto dominó. Primero, se pierden las proteínas por la orina. Eso hace que el nivel de albúmina en la sangre caiga en picada. Como la albúmina es la que mantiene el líquido dentro de los vasos, sin ella, el líquido se escapa a los tejidos y causa esa hinchazón por todos lados, el famoso edema. El hígado, en un intento desesperado por compensar, se pone a producir más proteínas, pero en el camino también fabrica un exceso de colesterol. Un caos. Y clínicamente esto tiene señas muy particulares. La hinchazón, por ejemplo, muchas veces se nota más en la cara. Y algo súper importante, la presión arterial casi siempre está normal o incluso baja, totalmente al revés de lo que vamos a ver después. Además, como también se pierden proteínas que nos protegen de coágulos y de infecciones, pues el riesgo de tener una trombosis o una infección grave se dispara. Bien, ahora cambiemos de escenario y vamos a la segunda historia, el síndrome nefrítico. Aquí el problema es otro. No es una fuga silenciosa, es una batalla campal. Es una historia de inflamación, una muy severa, donde el que sufre el daño es el soporte estructural, el mesangio. La característica que define al síndrome nefrítico es una señal de alarma que no se puede ignorar. Sangre en la orina, la hematuria. Esto nos grita que hay una ruptura, una herida en la estructura del filtro que está dejando pasar a los glóbulos rojos. El síndrome nefrítico casi siempre viene con un trío de síntomas de manual. Primero, la hematuria, por la ruptura que ya vimos. Segundo, la inflamación es tan grande que las células empiezan a amontonarse y tapan el filtro. Esto hace que el cuerpo retenga líquido y sal y la presión arterial se va por los cielos. Hipertensión. Y tercero, como el filtro está atascado, pues la producción de orina baja muchísimo. A eso se le llama oliguria. Y para rematar,
Hay un hallazgo en el microscopio que es prácticamente la prueba definitiva. Cuando los glóbulos rojos se quedan atrapados y se agrupan, forman como unos moldes de los túbulos del riñón. Son los cilindros hemáticos. Si se ven en la orina, confirman sin lugar a dudas que la sangre viene de ahí, del glomérulo inflamado. Diagnóstico sellado. Bueno, ya vimos las dos historias por separado. ¿Qué tal si ahora las ponemos una junto a la otra, cara a cara, para que las diferencias queden grabadas a fuego? A ver, vamos a repasar esta tabla. En el nefrótico, el daño es en la barrera. La señal clave, una fuga masiva de proteínas. La presión arterial, tranqui, normal o baja. Y el síntoma que salta a la vista, el edema, la hinchazón. Ahora, el nefrítico. Aquí el problema es la inflamación. La señal de alarma, la sangre, o sea, la hematuria. La presión, por las nubes. Y el cuadro clínico es mucho más agudo. Puede ser una falla renal. ¿Quieren un truquito? La O en nefrótico nos recuerda esa pérdida masiva de proteínas. Y la I en nefrítico, pues nos grita inflamación. Y así es como las pistas que encontramos en la orina nos cuentan dos historias radicalmente opuestas sobre el mismo filtro. Y esta pregunta no es solo para un examen, ¿eh? Saber si el problema es una fuga masiva o una batalla inflamatoria cambia por completo el enfoque y el tratamiento. Entender esta diferencia es de verdad el primer paso para proteger a los riñones de un daño que podría ser irreversible. Muchas gracias por acompañarnos a descifrarlo.